La primera pregunta es una pregunta que le hacemos a los hermanos que nos visitan por estos medios, ¿no? ¿Cómo se compone de su familia, hermano? Bueno, yo me llamo Juan Carlos Rivas, mi esposa que está acá presente, ella es Aniuska de Rivas, tengo tres niños, eh, Brangelina Rivas, una niña de 15 años, Diego Rivas, un niño de 11 y Juan Esteban Rivas, un niño de 6. Ahora, hace un momento estaban acá, pero se fueron a la parte de abajo. Estamos viviendo en el local de Villa Soldati. Entonces hay unos hermanos que están ensayando. ¿Se me escuchó? ¿Sí, te escucha? Hola, ¿sí me Hola, escuchó? hola. Sí, te escuché. Ah, ok. Y bueno, Bueno, venimos de Venezuela, salimos hace 6 años, salimos de Venezuela, estuvimos en Colombia un poco más de un año, estuvimos trabajando en una obra que recién iniciaban unos hermanos allí. Hoy, gracias al Señor, es una asamblea congregada al nombre del Señor Jesucristo. Después viajamos a Perú por cuestiones económicas. No, se me fue muy difícil encontrar trabajo en Perú. Estuvimos en Perú un poco más de un año también y bueno, finalmente llegamos acá a la Argentina, ya vamos para más de 3 años. Trabajo como camionero, manejo camiones acá en Argentina y bueno, vivo en la iglesia de Villa Soldati. muy bien, gracias, hermano. Una pregunta más. ¿A los cuántos años usted recibió al Señor en su corazón y servicio en el camino del Señor? Yo creí en el Señor Jesucristo un 27 de enero del año 2002 a las 9:15 de la noche, después de haber escuchado una predicación sobre el Evangelio de Juan capítulo 4. Lo que más me llamó la atención fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo, durante toda mi juventud, estuve tratando de llenar un vacío en el alma que hasta ese momento entendí que solo Cristo podía llenar ese vacío, ese hueco que había en mi corazón, y ese sencillo versículo bastó para que impactara mi alma. Te puedo decir que no escuché el resto de la predicación del hermano Rafael Valero, todavía lo recuerdo muy bien, y esa noche salí del local, llegué a mi casa y entendí que esa noche tenía que ser salvo porque no podría repetirse otra oportunidad como esa. Así que entré a la habitación del cuarto donde vivía y le entregué mi vida al Señor. 27 de enero del año 2002, exactamente a las 9:15 de la noche. Y bueno, eh, en cuanto al ministerio, este, siempre fue un poco difícil porque yo pues no había estudiado, no sabía leer mi Biblia, aunque la había leído, no comprendía muy bien. Sin embargo, me inscribí en una escuelita para estudiar de noche, logré sacar mi primaria, aprender un poco sobre la lectura y de ahí para acá lo único que he hecho es leer este libro nomás. Y en él he encontrado la satisfacción que no he podido encontrar, o mejor dicho, no pude encontrar en absolutamente nada de lo que había probado antes. Y bueno, de ahí para acá empezamos a trabajar. Bueno, como al año y medio fui bautizado, añadido a la comunión de la asamblea en la iglesia donde nací, crecí y estuve hasta hace 6 años. Salí con una carta de recomendación a Colombia y bueno, de Colombia a Perú. En Perú también estuvimos ayudando mucho en la obra del Señor.
la escuela bíblica y ahora estamos acá. Así que hace más de 20 años, hermano. Un poquitito. Bien, qué bendición, hermano. Y una última pregunta, y ya después le damos lugar a una oración y así ya toma la palabra. Usted dice que anduvo por Colombia, por todos esos lugares, ¿no? A veces sentimos todo que a veces nos cuesta, ¿no? Seguir en el camino del Señor, pero ¿usted cómo ve la obra en otros lugares? ¿Cuesta como nos cuesta a nosotros? O a veces hay lugares que cuesta más, ¿no? Porque a veces eh, no hay tanta disposición, ¿no? Como en algunos lados. Y ese a veces uno lo percibe, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso es un problema a nivel mundial, ¿no? Y no depende de la iglesia como tal, sino de cada individuo como responsable delante del Señor. Yo creo que Venezuela tiene sus dificultades, Colombia también las tiene, Perú también, y sin duda alguna Argentina las tiene, pero si nosotros vemos las iglesias del Apocalipsis, ninguna era perfecta, cada una tenía alguna cosa que el Señor le señalaba. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios, ella es la que puede ayudarnos. Justamente este año escogimos en la clase bíblica el tema, la palabra de Dios como espada, como miel, como leche, como antorcha, etcétera, porque creo que una de las grandes cosas que ha hecho o ha marcado la diferencia en el declive espiritual de nuestras vidas es el descuido con la comunión de Dios, obviamente, pero también de la lectura de la palabra de Dios. Creo que allí estamos franqueando mucho nuestra vida espiritual y acordémonos que el Señor dijo que al pueblo de Israel le dijo que el pueblo perece cuando tiene falta de conocimiento. Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios y a Dios lo conocemos únicamente por medio de su palabra, eso va a causar un declive espiritual en la vida nuestra. Y para serte franco en la pregunta y concreto, creo que Argentina, en los jóvenes más que todo, en eso están fallando mucho, que no están leyendo sus Biblias y eso lo lamento bastante. Yo ahora estoy ayudando mucho acá en Soldati, animándoles pues para que de verdad tengan comunión con la palabra de Dios, porque hermanos, si no conocemos a Dios, entonces ¿cómo le vamos a amar? Si no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a servir? Y la única forma de conocerlo es leyendo su palabra, vuelvo y lo repito, y ese sería un gran problema que enfrenta hoy por hoy la juventud en Argentina, y me entristece de mi parte mucho. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro anciano, el futuro siervo, el futuro diácono, y si no están preparados, eh, va a ser un desastre, pues. Dios cada vez que llamó a hombres y a mujeres al servicio, esas personas, esos hombres o mujeres que llamó, estaban ocupados haciendo algo. Por lo menos el mismo Saúl, cuando Dios le llamó, estaba detrás de una yunta de bueyes. Tristemente, bueno, Saúl cuando cometió muchos pecados, pero lo que quiero decir es que cuando Dios llama, cada hombre no va a llamar a ninguno que esté ocioso. Y llama a Gedeón, él habla de que Dios, cuando va a llamar a nosotros, para que nosotros podamos servirle bien, debemos estar ocupados en este libro, la comunión nuestra con Él. Bueno, gracias hermano por esa ya fue la última pregunta. Sí, la verdad que a veces lo podemos ver en los chicos que le tienen miedo al compromiso, al equivocarse, ¿no? A veces todos nos equivocamos. Creo que no hay que tenerle, creo que el miedo a veces es un factor
nos hace a no comprometernos, ¿no? Miedo a equivocarnos, miedo a capaz no saber expresarnos, y eso a veces silencia mucho a los chicos, ¿no? Tener miedo de que sean señalados, ¿no? Por eso hay que orar mucho por los jóvenes, para que ellos puedan tomar esa decisión y empezar a tomar más responsabilidad, ¿no? Porque, como siempre hace hincapié nuestro anciano en la iglesia, que todo vamos a pasar. O sea, si el Señor no viene, creo que el hermano pretende que veamos a los jóvenes que se desarrollen y empiecen a tomar responsabilidades en la iglesia, ¿no? Así que, hermano, muchas gracias por las preguntas. Sí. Hermano Mario, una oración y le damos lugar a nuestro hermano en la palabra. Oramos, hermanos. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has provisto, juntando un grupo de tus hijos, Señor, para alabarte, Señor, y para también poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado tu tiempo, Señor, y te pedimos también, Señor, si hay alguien que no te conoce por medio de las redes, Señor, hoy pueda pasar de muerte a vida, Señor. Ponemos, Señor, en tu mano, Señor, te damos gracias, Señor, porque el hermano que nos traiga, Señor, su palabra, Señor, y que pueda ser bendiciones para cada uno de nosotros. Todo eso te agradecemos en el nombre de San Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermano Rivas, ¿Empiezo? sí, está con total libertad. Muy bien. Bueno, hermanos, yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Hasta el versículo 10. No sé si hay alguien que quiera leerlo, del versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Se anima alguno? ¿Va a leer alguno o leo yo directamente? Bueno, bien. ¿Se me escucha a Dice mí? así. ¿Va a leer alguien? Bueno, voy a leer yo, ya está. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 dice: Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe, y a él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes se han quebrantado, y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da a luz 7 veces, mas la que tenía muchos hijos languidece. Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar alza al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará los cielos.
Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su ungido y dará poder a su rey, perdón, y exaltará el poderío de su ungido. También voy a leer en el capítulo 2, en el capítulo 1 y el versículo 23. Dice, Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla Jehová su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetó, y siendo él un niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron al niño a Elí, y Ana le dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hasta aquí la lectura en esta noche, esperando que el Señor bendiga su palabra. ¿Por qué, hermanos, leí los últimos versículos del capítulo 1? Porque en el desarrollo de la palabra, yo quiero que todos los que estamos acá, en esta noche, en esta sala, tengamos presente que Ana había hecho lo más difícil que una mujer pudiera hacer. Ana había hecho lo más difícil que un padre o una madre pudiera hacer. Ella tenía que dejar a su hijo. Destetar al niño era variado, aproximadamente entre 3 y 5 años. Es decir, que Samuel tenía entre 3 y 5 años. Hay una querida hermana acá en Soldati que ella se fue a dejar a su hijo Cristian, es la esposa de uno de los ancianos, la hermana Concepción. Ella se fue a dejar a su hijo Cristian a un instituto en Jujuy y ella cuenta que desde que salió de aquí hasta que llegó y dejó a Cristian con 20 años y volvió, lo único que ella hacía era llorar. Era muy difícil para ella desprenderse por un tiempo de su hijo. Ahora pensemos que Ana y Samuel solamente tenía 3 años y Ana, ese era su único hijo. Ahora, hermanos, una de las cualidades que tenía Ana era que ella no pensaba en la grandeza de su sacrificio. Ella más bien pensaba en la grandeza de su Dios, a quien ella le había ofrecido su hijo, a quien tanto amaba. Y eso es algo que nosotros deberíamos pensar para nosotros y aplicarlo a nuestras vidas cuando nosotros ofrecemos algo a Dios. Muchas veces pensamos que es mucho, pero realmente la cualidad o una de las cualidades que tenía Ana era que ella no pensaba en sí misma, sino que ella pensaba en Dios. ¿Sabe? Samuel nunca más iba a volver a su casa. Él nunca más iba a poder corretear por los corredores, por el porche o por los pasillos de la casa de Elcana y de Ana. Él se quedaría para siempre en el templo.
Otra cosa que nosotros podemos aprender es que en los primeros 3 versículos, del 1 al 3, Ana habla de su caso en particular. Y desde el versículo 4 al 8, Ana está hablando de lo que Dios hace en un término general. Y lo que Dios hace en términos generales le llevó a Ana a confiar en Dios y poder poner delante de él su caso particular. Y esa es otra cosa, hermanos, que nosotros deberíamos imitar. Cuando vemos a Dios obrando en el mundo, tanto en los incrédulos como en los creyentes, podemos nosotros confiar ciega y tranquilamente en nuestro Dios y ponerle a Él nuestros casos particulares. Otra cosa, y es sobre lo que quiero hablar esta noche, es lo que Ana encontraba en Dios. Paso un poquito, también encontramos en estos 10 versículos lo que Ana describe de Dios. ¿Sabe? Anteriormente, cuando Ana oró por primera vez en este libro, ella llamó a Dios Jehová de los ejércitos. Esta palabra Jehová de los ejércitos aparece un poco más de 200 veces en la escritura, pero ella es la primera persona en llamar a Dios Jehová de los ejércitos. Ana describe el carácter de Dios porque dice en el versículo 2, no hay santo como Jehová. Ana describe la omnipotencia de Dios porque dice los arcos de los fuertes se han quebrantado. Ana describe la omnisciencia de Dios. Entonces Ana describe en estos textos, hermanos, el carácter de Dios, su santidad, su justicia, su omnisciencia, su omnipotencia. ¿Y esto para qué lo digo, hermano? Aunque no es el tema que tengo por delante, lo dejo delante de cada uno de ustedes para que ustedes puedan leer estos textos y encontrar lo que Ana también encontraba en Dios y encontrar esas descripciones que Ana ve sobre el carácter de Dios. En el versículo 10 también Ana hace una profecía. Cuando Ana habla de dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, esa palabra ungido es la misma palabra Mesías y Cristo. ¿Y por qué es una profecía, hermano? Porque anteriormente, en ese entonces, no había rey en Israel. Entonces vemos a una mujer que se preocupó enormemente por la condición espiritual de Israel. El libro de los jueces se repite mucho la misma palabra y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Ana vio una decadencia espiritual, una decadencia que de verdad era deprimente y aún en los hombres del pueblo de Israel, y ella oró a Dios por un hijo. Hermana, hermano, llevamos nosotros nuestros hijos a las reuniones. Nuestros hijos no deben quedarse en casa. Nuestros hijos deben ir a las reuniones. Porque si nuestros hijos no son salvos, ellos no podrán ser salvos si no escuchan la palabra de Dios. Ahora usted me puede decir, bueno, yo le hablo en casa. Entonces yo le digo, su hijo y mi hijo no van a aprender a amar la casa de Dios, sino van a la casa de Dios. Ana es una de los muchos ejemplos que encontramos en las Escrituras que usted y yo, tanto hombres como mujeres, deberíamos estudiar cuidadosamente para poder imitar el ejemplo de estas mujeres. Entonces, ¿qué encontró Ana en Dios? Primero,
Ana encontró en Dios gozo, porque dice, mi corazón se regocija en Jehová. Cuando nosotros vemos la oración anterior, hermanos, cuando ella llegó al templo, ella estaba orando al Señor y le dice, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio. Parece, hermanos, que es la única oración silenciosa que encontramos en la Escritura. Pero vemos a una mujer que llegó al templo atribulada, con muchas congojas, con mucha tristeza y con un deseo en su corazón. Por eso ella le dice, si te dignares a mirar la bajeza de tu sierva y le concedieres esta petición. ¿Cuál era la petición? Un hijo varón. Un hijo varón, porque ella sabía que un hombre que se levantara en el pueblo, que fuera temeroso de Dios, podría hacer la diferencia en lo que estaba ocurriendo en ese entonces en Israel. Y vaya que lo fue, porque todos sabemos que Samuel fue un gigante espiritual. Pero ¿qué había allí? Había un hombre responsable, Elí. ¿Y qué fue lo que Elí le dijo? Allí dice, ¿hasta cuándo? Versículo 14 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo estarás ebria? ¿Digiere tu vino? ¿Sabe? Cuando usted lee, hermanos, alguna referencia sobre este hombre que era responsable de una nación, aquí lo encontramos sentado en una silla. Si usted estudia el mobiliario del templo, no habían sillas. Si todos sabemos que la ley es figura de que no hay descanso. Sobre la ley no hay descanso. Esa era la figura de la ley. Elí estaba sentado, engordado, deprimente espiritualmente. Y este hombre, en vez de consolar a una mujer atribulada, como que puso más peso sobre aquella angustia. Y ella le dijo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada. ¿Cuántas veces, hermanos, puede ocurrir eso en nuestras vidas? Vamos nosotros a la iglesia y en vez de encontrar un abrazo, en vez de encontrar una palabra de consuelo, lo primero que encontramos es como que si nos lanzaran un balde de agua fría. Eso puede pasar. E incluso nosotros muchas veces pudiéramos de alguna manera herir a un hermano, a una hermana, que pueda llegar a la reunión con el deseo de encontrar un consuelo, una palabra que consuele su alma en medio de alguna tribulación. Y nosotros, en vez de acercarnos y ayudar, como que más bien le oprimimos más. Pero Ana no encontraba el gozo en un hombre. Debemos entender, hermanos, que todos nosotros somos imperfectos y que el gozo nosotros debemos encontrarlo en Dios. Mi corazón se regocija en Jehová. Allí es donde está el verdadero gozo, hermano. Si usted me mira a mí, va a encontrar miles y miles de errores que no le van a gustar. Igualmente si yo le miro a usted. Pero si miramos al Señor, Él es perfecto
y en él sí hay descanso. ¿Por qué? Porque él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, porque él completó la obra que puede traernos o que pudo traernos descanso a nosotros. Lucas señala a María también. María oró al Señor y dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Yo pregunto, hermanos, ¿dónde encontramos nosotros halléis en diversas pruebas? Ahora yo pregunto, o lo digo para mí mismo, es muy fácil, hermanos, alabar a Dios cuando todo va bien, alabar a Dios cuando todo va como viento en popa, cuando tenemos salud, cuando el auto no se nos rompe, cuando tenemos buen trabajo, cuando nuestros hijos van sacando 10 en la escuela. Allí estamos súper contentos porque todo va bien. Pero ¿qué hay, hermano, cuando todo no va tan bien como parece? ¿Será que nosotros podemos gozarnos y alabar a Dios como lo hizo Ana? Por eso dije al principio, tengamos en cuenta que Ana acababa de hacer lo más difícil que una persona puede hacer, dejar a su hijo en el templo, en el tabernáculo. Y ella nunca más iba a poder gozar de su hijo en su casa. Sin embargo, ella se gozaba en Dios. Pasamos por tribulaciones, pasamos por angustia, debemos gozarnos también en Dios, hermano. Mire, en Perú, a mí me secuestraron y me amarraron. Me tuvieron durante todo un día paseándome amarrado. Nos vinimos después de eso porque nos iban a prender candela a mí, a mi esposa y a mis hijos en la habitación donde vivíamos en Perú. Nos tocó salir huyendo prácticamente porque yo formulé una denuncia sin un peso en el bolsillo, hermano. Y llegamos acá a la Argentina durmiendo en cartones, en el piso, con mi familia, y yo caí en una depresión bastante fuerte, porque yo le reprochaba a Dios, mire hermano, sinceramente yo no tenía ánimo, deseo de alabar ni de adorar a Dios, porque lo que había pasado era algo que yo no entendía. Hasta que un día, como un mes después, leí el Salmo 121 que flechó mi corazón y aunque lo había leído miles de veces, nunca lo había sentido tanto. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Todas las cosas, hermanos, que a nosotros nos acontecen, nos ayudan a bien, aunque no la entendamos. Pero en medio de la tribulación, también debemos gozarnos en Dios. Ana encontraba en Dios gozo. El Salmo 119 y 162 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya mucho botín, muchos despojos. Leer la palabra de Dios, hermano, debe traernos regocijo a nosotros. El despojo era el botín que quedaba y que recogían después de una victoria en medio de la guerra. Para el salmista era más importante y encontraba más gozo en la palabra de Dios que en el mismo botín que encontraba después de una guerra. Entonces nos gozamos también en la palabra de Dios, nos gozamos en las tribulaciones,
Pero el Salmo 126, 5:2 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo gavillas. Sembrar la palabra de Dios también debe traer gozo a nuestras vidas, sea a los niños, sea a un compañero en el trabajo, sea una compañera en la universidad, sea un vecino. Y no depende de nosotros dar el fruto, porque el fruto solamente lo da Dios. Pero cuando sembramos la palabra de Dios, eso también debe traer gozo a nuestras vidas. Entonces Ana encontraba en Dios gozo, porque dice, mi corazón se regocija en Jehová. Pero Ana también encontraba en Dios poder, porque dice, mi poder se exalta en Jehová. En los antiguos escritos, hermano, uno puede encontrar que una mujer quería, en los antiguos escritos rabínicos en el pueblo judío, una mujer quería tener 10 hijos varones. 10 hijos varones, imagínate tú. Ana tenía uno, pero lo acababa de dejar en el templo. Y con todo y eso ella dice, mi poder se exalta en Jehová. Ana también encontraba el poder en Dios. Se necesitaba, hermano, poder sobrenatural para hacer algo que por naturaleza una madre no hace, dejar a su hijo. Porque cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, nosotros más bien echamos a nuestros hijos adelante. Vamos para tal sitio, ellos van delante de nosotros. Ana acababa de dejar a Samuel en el tabernáculo. El Salmo 71, 19 al 21 dice, tú has hecho grandes cosas, Dios. ¿Quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. El Salmo 18:2 dice, Jehová, Juan Carlos, roca mía, castillo mío. Hola. hermano Juan Carlos, se termina. Entramos de nuevo otro link más y después, bueno, se está terminando, se va a cortar. Así que Okay. otro link, con el mismo link entramos de nuevo, hermano. Así le van a cerrar la... Bueno. Dale.